vida y poniendo también esto para que el Señor abra nuestros corazones. Señor Jesús, te damos gracias en esta tarde. Pedimos, Señor, que lo que vayamos a aprender, lo que vayamos a escuchar, que tú a cada uno de nosotros nos regales entender lo mejor que podamos, hacerlo obra en nuestro corazón y principalmente que podamos mirarte a ti como el Dios de la misericordia y no como el Dios que tenemos en nuestras ideas, que a veces o muchas veces no coinciden con el Evangelio. Amén. Bien, el otro día habíamos visto habíamos visto este abanico, ¿os acordáis? Lo tenéis ahí para los que habéis cogido hoy el material que está ahí. Y habíamos visto el abanico donde las cosas que influían a la hora de poder entender o tener una idea de Dios. Hablábamos de la cultura, hablábamos de la personalidad, hablábamos de la formación que teníamos, hablábamos de las heridas personales, hablábamos también de la relación con figuras de autoridad, ¿os acordáis de la parte familiar? Hablábamos también de los temores, de lo que nos contaron sobre Dios, todas estas cosas. Es importante recordar que influyen a la hora de la idea que tengo yo de Dios, ¿sí? Y prácticamente nos quedamos ahí casi explicando básicamente esto. Por tanto, hoy tenemos el mismo material y si avanzamos un poquito entregamos el del siguiente y lo iniciamos. En la página número 1 os pongo al final que, porque en la introducción está un poco lo que hablábamos el otro día, todo lo que influye, ¿no? Un poco a nivel de ver a Dios. También otra cosa que influye a la hora de ver a Dios o a la hora de relacionarme yo con Dios o tener una idea de Dios es lo que llamamos antropomorfismos, es decir, formas humanas que tenemos para mirar a Dios porque no tenemos otra manera de verlo. Es decir, el lenguaje que utilizamos lo utilizamos para relacionarnos entre nosotros, con las cosas, con las personas, conmigo mismo, y lo utilizamos también con Dios. No tenemos otro lenguaje, ¿sí? No tenemos otro lenguaje. Estos se llaman antropomorfismos, es decir, formas humanas que le atribuyo a Dios, a quien no he visto. Entonces, aquí hay un juego que a veces nos puede hacer una mala pasada en la vida. Esto, cuando lo relacionamos con las cosas, se llama animismo. Cuando uno relaciona con las cosas. Me imagino que habéis escuchado más de alguna vez vosotros en la vida de decir, hoy la tierra está en sosiego. En sosiego. La tierra está en sosiego. O el aire está calmado. O el furor de los truenos. ¿Habéis escuchado estas frases? ¿Os parece que el trueno tiene furor? Sí, claro. La tierra tiene paz. El aire es violento. Esas son ideas mías, que yo se las coloco al viento. Yo veo que el viento se mueve, que se cae en árboles. Eso es lo que yo veo. Y le pongo un adjetivo y digo, es violento. O el mar está embravecido. El mar, que tiene su movimiento de olas, no sé cuál. Fenomenológicamente, lo que sucede no es lo que yo digo que sucede. No sé si me explico en esto. ¿Sí? Que esto es una manera muy primitiva cuando no sabíamos lo de los fenómenos naturales como sucedían. Entonces decíamos que era lo que hacían los primitivos. Dios se ha enfadado, que nos manda, ha caído un rayo en esta casa o en esta choza. Entonces pensaban que los dioses se enfadaban porque caía un rayo. Pero miren, caía un rayo por mil circunstancias. Se desborda el mar por mil circunstancias. Se inunda, ¿me explico? Pero le adjudicamos atributos a Dios. Al igual que a las cosas, también se los debemos a Dios. A veces decimos que el día está triste. Yo a veces le pregunto a la gente, ¿qué es lo que está triste, tú o el día?
Sí, porque muchas veces es uno el que anda triste y se lo adjudica al otro. Lo hacemos también con personas con quienes nos encontramos y a grandes rasgos a veces atribuimos dos cosas. Una, rasgos persecutorios. Por ejemplo, mi marido me persigue por donde ando en casa. O la gente me persigue, me acorrala, se ceba conmigo. ¿Cuántas veces hemos escuchado a nosotros de decir, Dios se está cebando con mi familia? Porque teníamos una racha que nos dice, mire, Dios no se está cebando con usted. Usted le adjudica ese atributo. ¿Me explico? O la tiene tomada conmigo, o me vigila todo el día, o está enfadado conmigo, o me señala. Esto lo hacemos con las personas. Y a veces las personas no me están haciendo nada. Pero yo me adjudico eso, o también a nivel de temor. Me asusta, me da miedo, me da angustia, me culpa, o no me quiere igual que a otros. Siempre le adjudicamos a los demás situaciones. Pero esto lo hacemos desde el estado de ánimo que tenemos. Esto que quiero que quede claro. Es decir, yo os pregunto, ¿cómo veis vosotros a las personas o las cosas cuando estáis enfadados? ¿Cómo los veis a los demás? Cuando estás enfadado o enfadada con tu hijo, ¿cómo ves a tu hijo? ¿El más guapo y maravilloso? De hecho, le decimos, eres un diablillo, eres un diablo, porque cuando yo estoy dependiendo de mi estado de ánimo, así miro al otro. Y generalmente, si mi estado de ánimo es negativo, voy a ver lo peor del otro. ¿Sí? Voy a ver lo peor del otro. Entonces, también en la forma de ver a Dios va a influir, obviamente, el estado de ánimo que yo tenga. Muchas de las veces, no siempre, pero sí va a influir bastante. Y cuando estoy triste, ¿cómo veo a la gente? Cuando estáis tristes vosotros, ¿cómo veis a la gente? Si yo estoy triste a veces, y si veo que el otro ríe, a lo mejor no se está riendo de mí, obviamente, pero veo que ríe, que está feliz, que está contento y yo estoy triste. Lo veo como irónico, lo veo como una persona falto de no sé cómo. No se está riendo de mí. Pero mi estado de ánimo me hace verle a él de otra manera. Y cuando estoy angustiado, ¿cómo veo a los demás? Resulta que generalmente nos construimos un cuadro y escogemos lo peor de los demás. Uno a veces anticipa relaciones imaginarias de acuerdo a mi estado de ánimo. Si yo llego aquí muy enfadado al grupo, o a la familia, o a una reunión familiar, llego enfadado, y uno mira a los demás diciendo, a ver qué se mete conmigo que yo no. Veo a los demás como posibles enemigos. Y uno dice, el que vienes enfadado eres tú, aquí nadie es enemigo tuyo. ¿Me explico? Pero dependiendo de mi estado, así mira a los demás. Pues al igual lo vamos a hacer con Dios. Si yo estoy triste, voy a mirar a Dios que por qué me hace esto. Si estoy enfadado, voy a mirar a Dios como Dios justiciero y digo, a este que me hizo daño, yo sé que Dios le va a hacer algo, porque y ya pongo a un Dios justiciero. ¿Me explico? ¿Cómo funcionamos? Si yo estoy triste, le voy a atribuir muchas de las cosas dependiendo de mi estado de ánimo. Obviamente que lo hacemos para explicarnos, para entendernos un poco, es decir, no tengo otra manera de expresarlo. Pero si yo estoy enfadado, probablemente voy a pensar en un Dios que castiga al que me hizo daño. Si yo estoy angustiado, voy a pensar en un Dios. Entonces, tenemos que ver nosotros cuál es el Dios del Evangelio y cuáles son las ideas que yo tengo de Dios de antemano. También le ponemos a Dios una figura masculina. Es curioso. Le atribuimos a Dios una figura de un hombre anciano.
con barba blanca. Dicen, ¿quién lo ha visto? ¿Por qué? Porque eso se llama antropomorfismo, formas humanas de entender a Dios. Lo ponemos como la eternidad, o la eternidad es un vieja, entonces lo ponemos con un hombre mayor, además de lo que significa de la sabiduría, del hombre mayor, de tal, pero Dios no es ningún hombre mayor, ni es hombre, ni en el aspecto en que nosotros lo conocemos. En la Biblia no describe a Dios como masculino y como femenino, no como hombre y como mujer, sino con características de rasgos masculinos, características de rasgos femeninos. Nos dice a nosotros, precisamente, en la Biblia, como una gallina que cubre a sus polluelos, eso es algo femenino. Como una águila que revolotea sobre los polluelos, eso es una figura femenina. Cuando se habla del Espíritu Santo, en la secuencia del Espíritu Santo, en esta oración, que es muy bella del Espíritu Santo, muchas de las cosas tienen características femeninas. Suave, brisa, consuelo, todo esto son características femeninas. Entonces, pero le ponemos nosotros características masculinas. De hecho, Dios no tiene nombre. ¿Cuál es el nombre de Dios? Yahvé. ¿Y qué significa Yahvé? Yo soy el que está ahí. Esto es lo que significa. Según Casper, que es un teólogo, dice, bueno, yo soy el que está ahí, yo soy el que soy, por lo que más lo traducimos, pero en realidad significa yo soy el que está ahí. Esto es lo que significa. Y es algo muy bello, porque es saber que Dios es el que está ahí, en los momentos de enfado mío, y en los momentos de angustia, en los momentos de alegría, está ahí conmigo. Yo soy el que está ahí, esto significa Dios. Y soy el que está ahí con compasión y con misericordia. Nos dice, y cito aquí a Carlos Carlos, no es evidente que tengamos la imagen del Dios que nos regaló Jesús. Tenemos muchos falsos rostros y adoramos muchos ídolos y fetiches. No es evidente que tú y yo tengamos la idea de Dios, del Evangelio. No es evidente. Tan es así, yo a veces digo que aquí rezamos, en la iglesia, en los templos, rezamos nosotros el credo. ¿Sí? Y decimos todos ahora, creo en un solo Dios, Padre, todo. A mí me da ganas de parar el credo y preguntarle a la gente en qué Dios cree. Porque a mí se me imagina que manda a una señora, manda a un señor, no coincide con el mío, ni el mío, con el del Evangelio. ¿Y por qué? Porque a lo mejor el Dios de ella castiga. El mío no. A lo mejor el Dios de ella es el que manda enfermedades. Y dice, ¿para qué le fue de decir? Pero cuántas veces hemos dicho nosotros, Dios mío, que estoy pagando porque me mandas esto. Ese es el Dios que manda enfermedades. O, ¿por qué a mí? ¿Por qué no al otro? Ese es el Dios que castiga al que se porta mal. Yo me he portado bien, Señor, yo vengo a misa todos los días. Mi familia vamos de bien en la religión, y esta vecina que habla, tú sabes cómo, le va genial. ¿Por qué no a ella? El Dios que castiga a los malos. Ahí está la idea. Es decir, tenemos muchas ideas de este tipo que de una u otra manera nos salen. Entonces, esto de que creemos en un solo Dios, Dios es Dios, pero ¿en qué Dios creemos nosotros? Esto sería de verlo con detenimiento. También, obviamente, influyen los tipos de personalidad. Muchas veces son temores. Ahí os pongo en la página número 3 algo de lo que dice el Papa, que no todos tenemos la misma idea de Dios, entonces tenemos falsos ídolos solamente, pero ya no solo lo que predicamos muchas veces, que son el ídolo del dinero, el ídolo del placer, el ídolo, sino los ídolos, los fetiches que nos hacemos nosotros, que pienso que así como yo pienso, así piensa Dios. El Dios que yo creo que es,
así tiene que coincidir conmigo y lo hago coincidir. Y nos damos cuenta que Dios es otra cosa más allá de mí y que bueno, que vaya más allá de mí. Si atribuimos una visión de Dios desde mis miedos, mis temores, carencias o obsesiones, el problema es que se retroalimenta. Yo le pongo a Dios esas características y pensando que Dios es así, sigo alimentando la idea y esa idea irá construyendo mi ser. Esto es peligroso porque influye en mi vida. La idea de Dios va a determinar la idea de vivir, de cómo viva yo la vida. El otro día, que era el día de la conmemoración de todos los difuntos, le decía yo a la gente, también la idea que tenga yo, qué es lo que hay después de la muerte, va a determinar cómo voy a vivir yo. Si yo lo que pienso es que va a haber allí castigos y premios, así voy a vivir la vida aquí. Si yo creo que después de morir no hay nada, comienzo a dilapidar aquí minutos y segundos porque aquí hay que gastarse todo antes de irse porque allá no hay nada. Depende de la idea que tenga yo, así voy a vivir. Depende de la idea que tenga yo de Dios, también así voy a vivir. Puedo vivir con mucha angustia, con mucha culpabilidad en la vida, siendo muy exigente con los demás, porque tengo esta idea. O esta idea retroalimenta mi manera de ser. Si soy muy escrupuloso o me culpabilizo mucho siempre de las cosas, creo que Dios anda fijándose siempre en qué valorar, porque yo me autopersigo y creo que Dios es así. ¿Sí me explico la relación? La fe es un fiarse de Dios. La psicología no debe pretender nunca convertirse en una purificación de la fe. Es decir, lo que estamos hablando aquí a nivel psicológico y lo que vamos a hablar después, como os digo, si nos da tiempo lo iniciamos hoy, no se trata de que la psicología vaya a depurar los conceptos de la fe, en ningún momento. Entiendo que hay algunas corrientes psicológicas que no están de acuerdo con la fe y les suenan cosas y aspectos infantiles humanos. A Dios gracias, cada vez más muchas corrientes psicológicas están mirando hacia el lado espiritual, de una manera o de otra, no solo cristianos, sino mucho más amplio. Nosotros, y os leo aquí lo que pone en página número 3 en medio, es en la historia de la carne, en la historia y en la carne, la única tierra en que la semilla de la fe puede crecer. Es decir, que desde mi carne, desde mi historia, desde mi biografía, desde mis heridas y cualidades, temores y obsesiones, es de donde iré construyendo mi fe. Es por ello que es permanente la tarea de labrar, regar, abonar y mejorar las condiciones de esa tierra para que la fe pueda ir progresivamente manifestándose y abriéndose paso del mejor modo posible. ¿Os acordáis, si os pongo aquí, la parábola del sembrador? Que una semilla cayó en un terreno, en otro. Y dice Carlos Domínguez, es en ese terreno el que tenemos que preocuparnos de que esté bien para que la semilla que caiga crezca bien. Si en el terreno mío hay muchos temores, hay mucha culpa, hay mucho miedo al castigo, si en el terreno mío hay, pues así va a crecer ese árbol de la fe. Y así voy a ver a Dios. Tengo que remover esa tierra y digas remover, a lo mejor cambiar lo que me contaron cuando ya era niño en catequesis. Cambiar lo que me contaron durante quizá muchas prédicas de mucho miedo. Hay personas que a mí me han contado que han experimentado horror delante de algunas prédicas, delante de algunas homilías. ¿Por qué? Porque se metía miedo y se evangelizaba desde ahí. Yo no juzgo lo que haya pasado, no lo juzgo, eran otros tiempos, no se puede juzgar el tiempo pasado con los criterios del presente, pero que una idea de Dios así no acercaba. Ahora todavía los hay, se encuentran este tipo de predicaciones
mi terreno, ¿qué tipo de idea de Dios me nutre? ¿Es el Dios que me asusta? ¿El Dios que me angustia? ¿Que me hace estar en guardia? ¿Qué idea es centrada en mi terreno? Porque así estoy viviendo la vida. En la página número 4 os pongo: a ese Dios de quien nos fiamos, le conocemos por la experiencia. Todos tenemos una idea de Dios y la manera como elabore yo esa idea de Dios determinará en buena medida el modo en que se piensa la vida y la salvación que desviene. ¿Cómo estás educando tú a tus hijos? ¿Cómo te relacionas con tu marido? ¿Con el vecino? Depende mucho de la idea de Dios que tengas. Es curioso. Si tú tienes una idea de un Dios compasivo y misericordioso, probablemente te salga compasión y misericordia. Si tienes el del Dios justiciero, cuando ves a alguien, dice, este tendrá que pagar muchas cosas. Pero no solo lo dice por si acaso Dios se le ocurre que las pague, sino que uno está deseando verlo. No privarme de ese placer de ver que el otro está pagando. Eso es una idea de Dios. Y entonces así vivo la vida. Porque considero a un Dios justiciero. Como os decía, muchas de estas ideas de Dios provienen de la relación que tuvimos con nuestros padres. Y va a depender de eso que mi relación con Dios sea dramática y conflictiva o amorosa y confiada. Hay gente que entra aquí al templo angustiada, o llega a confesarse con una angustia. Yo digo, ¿pero en qué Dios crees? A veces como que Dios es tan complicado, o como que Dios no es así, y le complicamos la vida a la gente. Porque si yo soy muy exigente, voy a presentar a un Dios exigente, que con Dios no se juega. A Dios dice, mire, eso pertenece a ti, tú eres muy exigente, y tú crees que la vida va así, y por eso haces coincidir a Dios con tu idea. Pero Dios no es así. Dios es el Dios del amor, el Dios de la ternura. A mucha gente, y esto lo decía yo, a mí me llama la atención que mucha gente decirle que Dios es duro, que Dios exige, que Dios no se cuánto, y que con Dios no se juega, y ponerse a su poco exigente, no le asusta. Dígale usted que Dios es un Dios de misericordia y se le ponen los pelos así. Que es un Dios compasivo y se le pone, ay, es que eso no lo entiendo, no. Aquí tiene que haber algo para castigar. Se les complica la vida con la ternura, con la exigencia, ¿no? Cuando estamos, venga a repetir en el Evangelio, Dios es un Dios de ternura, un Dios compasivo, Jesús sanó, perdonó a la pecadora, fue a casa del pecador, se sentó a comer con lo repetimos, hablamos de ello, pero a la hora de la hora, la ternura nos complica. A mí eso me llama mucho la atención. La psicología lo que pretende no es ni afirmar ni desmentir nada de la fe. No afirma ni desmiente, no va a decir, mira, la fe no existe, usted está mal, no. La psicología lo que pretende es ver qué pasa en el sujeto que vive la fe, y es ahí donde la psicología interviene para afirmar o desmentir el cómo la persona pronuncia y vive sus enunciados. Esto lo dice Carlos Domínguez. Un psicoanalista, a nivel cristiano, es un jesuita, y dice, no, esto luego la psicología no se va a meter, sino es, la vivencia que tiene la fe es saludable, o reafirma sus neuronas, porque la fe no puede reafirmar mis neuronas. Si yo soy una persona que controlo todo en mi casa y tal, esto de que Dios todo lo ve y donde hay orden está Dios, y si en mi neura
de andar poniendo orden, entonces esa frase me viene al pelo. Entonces cojo a Dios y digo, no, es que Dios dice que lo interior de sí, pero mire, de ese modo como lo asusta en su casa, no. Dios dice que lo interior de está Dios, pero así, de obsesionado, no, eso pertenece a ti. Me explico que a veces hacemos casar muy bien las cosas en la vida. Tampoco cuestiona, por ejemplo, la caridad o la ayuda cristiana a los demás, por supuesto que es un valor cristiano, sino la vivencia que se puede hacer de ello en cada sujeto. A veces puede estar mediando la culpa, la angustia, a futuro, la desconfianza en la vida, etc. Entonces, recordemos, esto lo pongo aquí. Les estoy poniendo aquí la experiencia mía del pasado, la vivencia que he tenido, lo que me han predicado, cómo viví yo con mis padres, mi personalidad, las situaciones, las heridas, todas estas cosas que estaban en este abanico de inicio, están aquí. Esto va a condicionar la idea que tenga yo de Dios. Y con esta idea de Dios se va a condicionar, en parte, la experiencia presente, cómo me relaciono yo con los demás. ¿Sí? Vemos un poquito el flujo de las cosas. En la página número 5 al inicio os pongo: la psicología mira la dirección más sana o más patológica, más elaborada o más primitiva, más madura, más infantil de la vivencia de la fe. No es que va a cuestionar la fe, sino esa manera de vivir la fe es saludable, es sana o es patológica. Hay vivencias de la fe que son patológicas y que no se acercan la persona lo hace coincidir con Dios, pero muchas veces tampoco, a veces no hay fe madura, a veces es una fe muy infantil. Recordad que a Dios también nos dirigimos a través de la oración. Y la oración es algo maravilloso que tenemos. Pero al igual, a Dios me voy a dirigir en oración dependiendo de la idea que tenga. Me puedo dirigir a Él con mucha angustia, con mucha culpa, con mucha disculpa, con un terror horrible. Todo depende de la idea que yo tenga de Él. Por ejemplo, yo os pongo aquí, una persona que tiende a no darse permisos para disfrutar la vida, es posible que tenga una idea de que Dios se lo prohíbe. Una persona que se sacrifica de forma masoquista tendrá una idea de Dios que avala su comportamiento. Lo mismo que una idea de Dios así lleva al individuo a actuar de una determinada manera. No es solo lo que hago que va a revelar la verdad de Dios en mí, sino es el cómo lo hago. Yo creo que el otro día os puse el ejemplo, esto de que, bueno, es que Dios llama a la conversión a los demás. Una persona que te dice, si entonces coge a su hijo, a su marido, o a la vecina, o a la nuera creo que queda mejor por el caso de la conversión. Las nueras siempre tienen que convertirse, según las suegras. Entonces, dice, Dios dice que tiene que hay que, entonces la llama y la exhorta a convertirse. Y uno dice, pero no, es que Dios pide la conversión. Sí, pero de esa manera, ¿cómo se lo está haciendo usted a su nuera? No solo hay que ver lo que hago, lo que Dios pide que yo haga, sino el cómo lo hago yo. Lo hago con la misma manera que lo hacía Jesús, o a mi manera. ¿Es harina de mi costal? El cómo lo hago.
entonces cojo la palabrita conversión, la junto con mi enfado, hago una bolita y se la tiro. Y le digo, y Dios pide eso, que no es cosa mía. ¿Cómo que no es cosa mía? ¿El enfado de quién es? Pero esas bolitas, esas albóndigas las hacemos nosotros con frecuencia. Frases de Dios con enfado mío o con culpa mía o con exigencia mía, las hacemos en una bolita y te metemos. Y Dios dice, sí, pero así no. Dios no lo dice de esa manera. Entonces esas albóndigas que hacemos, tener un poquito de cuidado, saber de que llevan más que carne. Tan alteradas. El Papa Francisco nos habla de que la oración no es magia. Hay personas que piensan que la oración es magia. Yo pido y creo. Y si pienso que Dios es un Dios de este tipo, del que hago así y creo, en que si yo hago clic y no me lo concede, la que se arma es grande. Porque pienso que la oración es magia. La oración, dice el Papa Francisco, no es magia. Dios no es nada como una varita mágica. Esto dice el Papa Francisco. Cierto es que encontramos que para Dios no hay nada imposible, que Dios todo lo puede, que haya sido dado el poder en el cielo y en la tierra, es cierto. Pero muchas veces lo que está de fondo en nuestra vida es la omnipotencia que tenemos nosotros por dentro. La grandiosidad de decir, a mí no me lo vas a conceder. A mí. Está bien que aquel nombre, a mí. Así como diciendo yo. Entonces, no es magia. Los niños tienen esta parte de comportarse omnipotentes. Un niño se pone una capita y cree que es Superman y se tira. Otro cree que no sé cuánto y juega no sé qué, la niña juega a las princesas y con una varita mágica toca aquello y dice, esta silla es un trono. Y se convierte en un trono. ¿Esto es un niño? Está bien. Pero hay adultos que andamos así. Pensando en que lo que yo toque, lo que yo pida, de un solo. Y la vida no es así. Lamentablemente. También hay personas que con esta omnipotencia y esto, a veces en la religión se creen con poderes mágicos. Hay gente que atormenta, la gente predice cosas. ¿Habéis visto esta gente que predice el fin del mundo? La Biblia me ha revelado que mañana tuve un sueño y según Dios tú no salgas. ¿Os habéis encontrado con esta gente a veces por ahí? ¿O habéis escuchado de ellos? O aquí en oración el Señor me dijo, esto fue curioso, una vez me contaron una anécdota que le dijeron a unos, a mí Dios me dijo en oración que tú no debías hacer eso. Entonces el otro, la señora que siempre andaba molesto, que creía que Dios le decía cosas. Entonces un día fue buenísimo que le dijo, ¿a qué horas te lo dijo? Dijo, esta mañana, a las 10, pues mira, a las 11:30 me dijo, y lo contrario. Pues es que... Pues sí, pero hay gente que cree que tiene unos poderes impresionantes. Es una manipulación total. Es una manipulación total. Como dijo el Papa Francisco, también estas cosas de los videntes o de todas estas cosas que yo respeto mucho, pero el Papa Francisco también dijo, la Virgen no es la jefa de correos para andar dando mensajitos a cada rato. Esto lo dijo el Evangelio. Y es cierto. Pero a veces uno se cree como que tiene, entonces uno se cree muy grandioso, porque Dios y yo estamos en una conexión que yo soy lo que te hace falta a ti. Curiosamente sirve para los demás, a mí no. Pero Dios me dice lo que tienen que hacer todos. Pues esto también es una potencial y una manipulación. Como os pongo aquí, los santos no han sido así. Esto sucede también en grupos, no solo en personas. Hay grupos también que manipulan a nivel religioso.
muchas personas diciéndole que la voluntad de Dios sobre ti es esta, y punto. Y te lo dicen 5 personas y por creértelo, porque así es. Pues a veces en estas cosas hay manipulación. Recordar que el poder de Dios es su amor. Dios no tiene un poderío de esto, sino el poder de Dios es el amor, y el amor es el que sana, y el amor es el que nos hace presente su misericordia. Es lo que hace presente al Señor. Os pongo en la página número 6. La representación de Dios puede elaborarse conforme estructuras afectivas saludables y madurativas, o puede también, por el contrario, expresar la dinámica regresiva, perversa o neurotizante de esa misma afectividad. La imagen de Dios se elabora en el curso de la historia familiar y de ahí derivan sus grandes posibilidades y riesgos. Sí, Dios es muy bueno, Dios es amor, aquí lo predicamos y tal, pero en nombre de Dios han habido auténticas perversiones. Pero auténticas perversiones. Pero que no hace falta citarlas. Pero en nombre de Dios a lo largo de la historia se han hecho perversiones increíbles. ¿Por qué? Porque había una afectividad que no era nada saludable ni madura. Las persecuciones que se hacían, cómo se quemaba la gente, como pensando incluso, dice, vale que los papas han pedido perdón por eso. Si bien es cierto que no se puede juzgar el pasado antes del presente, pero se puede reconocer que eso fue un error. Y en nombre de Dios se han hecho atrocidades. Atrocidades. La fe puede servir para lo más sublime o para lo más bajo de la vida. Puede servir para acoger gente como para excluirla, que lo hemos hecho durante la historia muchísimo. Y en nombre de Dios se excluye a cantidades de gentes. Entonces, ¿por qué? Depende de la idea de Dios que tenga. Si Dios solo quiere a estos y de esta manera, pues excluye a nosotros en nombre de esta idea de que Dios solo quiere esto. ¿Me explico? La idea de Dios puede servir para lo más bello y para lo más brutal. También lo neurotizante, a veces hay ideas de Dios que neurotizan muchísimo. Es decir, crean un agobio, crean una angustia, crean una ansiedad brutal, y hay grupos que son especialistas, a lo mejor a veces, en crear angustia, ansiedad y culpa en la gente a la cual pertenecen. Y viven la vida como tan encorsetados. Porque al grupo que pertenece les ha dicho que Dios es así, tiene un corsé, vamos, que ahí caben pocos. Y si usted cabe ahí es especial. Pero la gente se mete. Pasa que es especial, porque si no... Pero Dios va más allá. Esto lo dice Vicente Borragán en el siguiente texto, que me parece muy bueno, y dice: la imagen que podemos tener de Dios puede condicionar nuestra vida por entero, porque como nadie lo ha visto, cada uno puede caer en la tentación de imaginárselo a su gusto o disgusto. Pero en realidad es que cada uno de nosotros hemos entrado en relación con aquella imagen de Dios que por una razón u otra se ha grabado más profundamente en nuestro corazón. Por ello, la mayoría de nosotros tendremos que confrontar la imagen que nos hemos hecho de Él. Él es el Hijo de la ternura y por tanto en la vida cotidiana nosotros también tenemos que mirar quién es Dios en mi vida. Luego, en la página número 7, creo que quizá nos va a dar tiempo un poquito de iniciar la siguiente parte. Bueno, yo os pongo al inicio una serie de preguntas y luego, como os pongo ahí, ¿es el Dios que premia a buenos y castiga a los malos? ¿Coincide la idea que tengo de Dios con la que está escrita en la palabra? ¿Es mi
idea de Dios siempre una buena noticia para los que están alrededor o les causo miedo cuando les hablo de Dios? Y no hace falta solo que cuando yo hable de Dios causarle miedo. Si yo causo miedo, aún no hablando de Dios, es por una idea de Él que tengo. Porque si yo tuviera una idea de Dios más compasivo y misericordioso, mi trato con los demás, aunque no estuviera hablando de Dios, sería más compasivo y misericordioso. ¿Os podéis imaginar qué idea de Dios tendría Madre Teresa de Calcuta? Para que hiciera todo lo que hizo. A mí me encantaría. ¿Qué idea de Dios tiene Papa Francisco para estar haciendo lo que hace? ¿Qué idea tenía Juan Pablo II? ¿Qué idea de Dios y de Iglesia tendría Benedicto XVI para renunciar? A mí me encantaría, es decir, son personas que han llegado al convencimiento del Dios del Evangelio. Y tantas otras personas, que cuando uno las ve actuar con la gente y con sus hijos, uno dice, aquí estás en medio de Dios muy sana, muy saludable, porque trata así. Y otra cosa, os pongo aquí también, porque un Dios terrible no tendría ningún atractivo como para amarle y entregarle nuestra vida. Tal vez por eso muchos le han abandonado. Porque mucha gente le ha abandonado por la idea tan terrible del Dios terrible. Y se abandona. Y dice la Gaudium et Spes número 21, 19 y 21, que es del Vaticano II, y dice: el remedio al ateísmo hay que buscarlo en la exposición adecuada de la doctrina. Exposición adecuada de la doctrina. No del miedo, sino adecuada. Y dice también: hay quienes imaginan un Dios por ello rechazado, pero nada tiene que ver con el Dios del Evangelio. Porque el ateísmo, considerado en su total integridad, no es un fenómeno originario, sino un fenómeno derivado de varias causas, entre las que se debe contar también la reacción crítica contra otras religiones, ciertamente en algunas zonas del mundo, y sobre todo la religión cristiana. Por lo cual, en esta génesis del ateísmo pueden tener parte no pequeña los pocos creyentes. ¿Qué está diciendo el Concilio Vaticano II? Que mucha gente se ha ido por culpa nuestra. Claro, telemático, una idea de Dios terrible. Encima, cada vez que hace algo malo, le dices el nombre de Dios, le caes encima, tienes un Dios, pero tú sales contando. Y no te extraña. Y dice el Concilio Vaticano II, y no poca responsabilidad tenemos los cristianos por el Dios que entregamos. La idea que tiene el Papa Francisco de Dios y los últimos papas y tal han hecho que la gente comience a Dios, si no a regresar del todo, a girar un poquito a mirar a Dios de vuelta. Y qué bueno, pero esto depende de ahí. Y os pongo aquí simplemente un recuadrito que no sé cómo salió, pero creo que salió un poco borroso. Que a mayor peso de la misericordia y la compasión en mi vida, tanto más creceré en mi relación con Dios y seré más humano. Es decir, la compasión es importante. Bien, mientras repartimos, que creo que nos va a dar tiempo de iniciar, ¿hay alguna pregunta respecto de esto? Vamos a hablar solo, nos quedan 10 minutitos, vamos a iniciar la siguiente parte de esto. Este tema nos va a llevar a algunas sesiones, algunas clases. Hoy vamos a iniciar con unos 11 o 12 partes que tienen pequeñitas de diferentes tipos de personalidad, de diferentes tipos de esto y cómo mirar a Dios. Es lo que vamos a ver. ¿Sí?
¿dónde te puedes hacer este tipo de preguntas? Mira, quiere decir que uno, en casa, y en la iglesia incluso, tenemos la posibilidad de escuchar todo esto. Yo lo conozco. Lo que pasa es súper interesante. Primero porque cuando éramos pequeños, quizás todas estas cosas que nos han venido desde pequeños. Primero porque a lo mejor nos contaron estas cosas cuando no teníamos conciencia. Pero cuando tenemos conciencia, pasa todo. Sí, me está diciendo aquí Leonora que es un trabajo arduo que hay que hacer a nivel personal, porque ciertamente a uno la idea de Dios se la inculcan precisamente desde muy pequeño, cuando uno todavía tiene mucha conciencia, luego se ve actuando y haciendo cosas que uno no sabe ni por qué, y dice, bueno, qué bueno poder ponerle nombre, ¿no? Pero es un trabajo muy difícil, ¿no? No es imposible, pero al menos tomando conciencia, yo creo, y ir conociendo más al Señor, cada vez ir conociendo más la figura de Jesús, la persona de Jesús, cómo actúa, cómo lo hace, cómo vive Él, en realidad y volviendo nuevamente a centrarnos en Cristo, como dice el Papa Francisco, volver a centrarse en Cristo, es decir, en Jesús, en su persona, en cómo hace las cosas. Y mirar que el centro, de hecho ahora, gracias, tenemos todo un año para reflexionar sobre la misericordia, sobre la compasión, sobre Dios compasivo y misericordioso. Pero bueno, sí, entiendo que no es fácil, nunca es tarde para... Sí. Sí, sí. Hay que darle la vuelta, sí, sí. No, entiendo el choque también a veces interior, ¿no? que puede ocasionar. Sí. Bien. Yo os he puesto aquí una cita de Mateo que dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Esto de que uno dice, ay, no fue un despiste, no quise decir eso. Mire, el corazón se le sale a uno lo que tenía, que a lo mejor uno puede retratarse y decir, mira, vale, lo dije y me arrepiento. Pero al igual es una relación con Dios. Es decir, de lo que uno habla es porque lo lleva dentro. Como decía aquí de hermana, porque lo ha metido, porque lo ha cogido, porque así lo ha vivido, porque lo ha sabido hacerlo de otra manera. Recordemos bueno, ahora sí, no se ve, comparemos otros marcadores, pero por otro lado. Aquí hay una P, una S y una A al final. Pensamientos, sentimientos y acciones. También todo esto se comunica. Por un lado, depende cómo yo piense, así siento, y depende cómo sienta, así voy a actuar. Os pongo el ejemplo de la mujer adúltera. Jesús se encuentra que viene un grupo de fariseos y de gente del pueblo apedreando a esta mujer. La acción final es apedrearla. Uno se pregunta cómo se estaban sintiendo para apedrearla. ¿Contentos? Bueno, contentos podrían haber estado por ironía, ¿no? Pero si uno apedrea a alguien, lo apedrea con enfado, ¿no? Con rabia. Por otro lado, también sentimientos de estar haciéndolo bien, estoy cumpliendo, sí. Y uno se pregunta, lo apedrean porque se sentían así, ¿qué estarían pensando? ¿Qué idea de Dios tendrían?
un Dios justiciero. Un Dios justiciero. Se habían quedado solo con una parte de la Torá del Antiguo Testamento, se les había olvidado. Exigente que no perdona. Llegan donde Jesús. ¿Qué hace Jesús? Aquí la pelea. ¿Qué hace Jesús? Pones a escribir en la... Sí, pero se pone a escribir abajo y al final, ¿cuál es el resultado? Pues que la debilidad defiende y la perdona. Fíjense, me llama la atención, fijaros, porque nos ha costado llegar a esta conclusión tan simple. A una pecadora pública Jesús la perdona. Sí, hay un montón de cosas que suceden, pero Jesús la perdona. ¿Cómo se sentiría Jesús delante de aquella mujer? Compasivo. Se pondría en sus zapatos. ¿Qué idea de Dios, del Padre, tenía Jesús? No, Dios justiciero y vengativo y todo eso. Padre amoroso y compasivo. Si pienso como justiciero, termino perdiendo. Si pienso con la compasión, voy a terminar perdonando, o amando, o sirviendo, o entendiendo. ¿Me explico? Porque estas emociones, la compasión o la rabia, vienen provocadas a veces por una acción o a veces por un pensamiento. O a veces esta rabia va a influir, como decía, si yo estoy enfadado, voy a ver a Dios, posiblemente como también enfadado que colabora conmigo para pelearla. ¿Me explico? Bien. Por tanto, la conversión, esto es lo que nos dice a nosotros, pensamientos, sentimientos y acciones, ¿os recordáis? Amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, las acciones, y con toda tu mente. ¿Dónde inicia el proceso de conversión de una persona? Cambiar de mentalidad. Si yo no estoy convencido de algo, ahora si yo estoy convencido de que Dios es juez justiciero, es juez pero no es justiciero. Si yo estoy convencido que es justiciero, a partir de ahí apedreo. Seguro. Pero todo eso lo engloba porque es Dios y Dios es todo. Sí, pero recuerda que el camino nuestro, Jesús vino a decirnos, mirad cómo lo hago yo, aprended vosotros. Esto fue lo que vino a decir Jesús. Ya, pero por encima de todo es Dios. Dios y hombre. Porque Es Dios y hombre. sí, efectivamente. Y como hombre, él tenía como hombre, también se enfadó. ¿Qué puede pesar más, Padre? Las dos cosas igual naturaleza. Las dos cosas. ¿Depende de las circunstancias o depende de las cosas que se viven? De que la divinidad y la humanidad, no, las dos cosas igual. Vale. Jesús es Dios y hombre verdadero. Esto es doctrina oficial de la Iglesia, ¿no? Sí, que me ha convencido, Padre, que sí. Sí, me había convencido. Lo que pasa, y te entiendo lo que me quiere decir. No es fácil separar, aquí nos separamos por razones obvias y tal. Pero a veces nos cuesta entender la humanidad de Jesús, porque lo vemos más como Dios que como hombre. Y Dios es Dios y hombre. Dios y hombre. En el quinto curso, en el tema del masoquismo, vamos a hablar precisamente de cómo Jesús, humanamente, desde su ser hombre, sintió miedo, huyó, no se presentó, llegó con una túnica para que no lo reconocieran. Y dice, pero si Dios lo mandaba a morir, ¿para
qué tanta cosa? Y dice, no, perdón, Jesús. Se escabullía entre la gente. Cuando supo que lo iban a coger, se fue para otra ciudad. Tenía miedo y era hombre. Y como Dios, pues también, pero son las dos cosas juntas. ¿Sí? Es que por encima de todo eso estaba el Padre, ¿no? Sí. Bueno, esto es una... Sí, esto es una discusión un poco más teológica, que la podemos hablar y la próxima vez va a llegar un momento en que lo veamos en el curso de este año. ¿Sí? Lo vamos a ver un poquito. Sí. Pero la parte humana y divina van juntas y no se separan. Bien. No nos ha dado tiempo más a decir más cosas. Continuamos entonces con esta primera parte el próximo día. Vamos a agradecer a Dios su palabra entre nosotros y también lo que nos haya querido decir. Señor Jesús, te damos gracias en esta tarde. Gracias, Señor, por hacernos ver que quizá en tu vida las cosas no son iguales que yo pienso, Señor. Mira mis pensamientos, cómo a veces los hago coincidir contigo, con la idea que tengo de ti. Ayúdame a tener una idea de ti más madura, más sana, más saludable. Ayúdame a relacionarme con los demás desde Dios compasivo y misericordioso, para que mis pensamientos, mis sentimientos y mis acciones se parezcan cada día más a las tuyas. Amén.